Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un privilegio estar esta mañana juntos para estudiar lo que el soberano del universo ha dejado en su palabra. Hoy estaremos leyendo el capítulo 30 de Números y me gustaría que tuviésemos como objetivo o pudiésemos discernir durante este estudio si estas leyes que vamos a leer en Números, el capítulo 30, siguen vigentes, así como las que hemos leído anteriormente, o no. ¿Aplicará este capítulo a nuestros días? El libro de Números, capítulo 30. Moisés mandó llamar a los jefes de las tribus de Israel y les dijo: Esto es lo que el Señor ha ordenado. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Esta es una ordenanza de parte de Jehová. O sea, Jehová le ordena a los hombres de su pueblo, a los varones, que cuando prometan algo, lo cumplan. Que tengan palabra. Diríamos ahora que no sean rajones. Jamás deben fallar a su palabra, jamás deben faltar a lo que han dicho. Todo hombre verdadero debe cumplir al pie de la letra lo que dijo que haría. Y la pregunta es, ¿esta ordenanza sigue vigente para los hombres del pueblo de Dios en nuestros días? ¿O solo era para el Israel antiguo? Esta ley, como estamos viendo, se da o Dios la da al pueblo en el libro de Números. Sin embargo, ya en el libro de Génesis, mucho antes de que Dios diera esta ley, aún antes de que existieran los israelitas, un hombre se enfrentó a este mismo caso. Hizo un voto, prometió algo, salieron palabras de su boca, y miren lo que nos dice la inspiración sobre el caso. Jacob hizo ese voto mientras se hallaba refrigerado por los rocíos de la gracia y vigorizado por la presencia y la seguridad de Dios. Después que hubo pasado la gloria divina, tuvo tentaciones como los hombres de nuestra época. Pero fue fiel a su voto y no quiso albergar pensamientos referentes a la posibilidad de quedar libre de la promesa que había hecho. Podría haber razonado, Jacob, de manera muy similar a como lo hacen los hombres de hoy, diciéndose que esta revelación era tan solo un sueño, que estaba muy excitado cuando formuló ese voto y que por lo tanto no necesitaba cumplirlo. Pero no obró así. Así que Jacob, muchos años antes de que se escriba el libro de Números, tuvo la tentación, al igual que los hombres de nuestra época, dice la inspiración, de romper su voto, de pasar por alto lo que había dicho, de omitirlo. Y pudo haber razonado, como muchos hombres lo hacen hoy, que lo dije cuando estaba en crisis, lo dije de manera compulsiva, no sabía lo que estaba diciendo, así que estoy exento de mi palabra, fue un error que cometí. Pero dice la inspiración, no lo hizo. Cumplió su palabra sin importar las consecuencias. Y esto, siglos antes de que Dios dé esta ordenanza que estamos leyendo en Números 30. Y por el contrario, podemos ver el ejemplo de Esaú, quien es el hermano de Jacob. Esaú hace un pacto y dice que jura haberle vendido la primogenitura a su hermano Jacob. ¿Y saben qué hizo? Cuando el padre inició ya a querer dar la bendición, él se olvidó de su palabra, la rompió, se olvidó del trato que había hecho con Jacob y dice, no, pues si me toca a mí, perfecto. Y fíjense lo que está diciendo Dios de Jacob. Dice, a Jacob yo amé, mas a Esaú aborrecí. Uno era fiel a su palabra, fiel a sus votos, cumplía lo que hablaba, y el otro no, el otro era un hombre sin palabra. Entonces algunos dirán, pues esto está en el Antiguo Testamento, nosotros estamos en el Nuevo, acá ya no aplica lo mismo. Pues asombrosamente, aún en este asunto de los votos y las promesas, el hecho de cumplir lo que prometemos, lo que hablamos, sigue vigente para el pueblo de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de Ananías y Zafira? Esta pareja era una pareja de la iglesia cristiana, después de la muerte de Cristo.
Y saben, hacen una promesa a Dios de cumplir algo que dijeron. Ellos dijeron, nosotros vamos a dar tal ofrenda. Y por razones muy buenas, bien comprensibles, deciden no cumplir su palabra. O más bien, decidieron cumplirla a medias. ¿Saben qué pasó con ellas? Fueron muertos por Dios mismo. Fue un castigo directo de Dios. No fue el resultado común de la vida o del pecado. Fue un castigo directo de Dios por el simple hecho de no cumplir lo que habían dicho, exactamente como había salido de sus bocas. Y la inspiración, hablando de este hecho, de este evento de Ananías y Zafira, nos dice, aunque no sigan ahora indicios visibles del desagrado de Dios en nuestros días, a la repetición del pecado de Ananías y Zafira, este es igualmente odioso a su vista. Hoy mismo es odioso ante la vista del soberano del universo que no cumplamos lo que decimos, que no cumplamos nuestra palabra. Así como a Esaú dice que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, pues es igual de odioso, genera aborrecimiento de parte de Jehová el repetir este pecado de no cumplir lo que hemos dicho. Y el transgresor será castigado con toda seguridad en el día del juicio, y muchos sentirán la maldición de Dios aún en esta vida. O sea que no solamente el juicio final, sino que muchos van a sentir la maldición de Dios en esta vida. No las consecuencias inevitables o consecuencias naturales del pecado, sino es una maldición de parte de Jehová. Cuando se hace una promesa a la causa, es un voto hecho a Dios y debe ser cumplido como cosa sagrada. A la vista de Dios, no es menos que un sacrilegio el apropiarnos para nuestro uso particular de lo que una vez fue prometido para fomentar su obra sagrada. Así que el don del habla no es una cosa sencilla o una cosa de poca monta. Trae graves consecuencias a nuestra vida, tanto a nuestra vida presente como a la vida venidera. Y el objetivo de estas historias, y aún de la Biblia, es enseñarnos a cumplir nuestras palabras, a cumplir lo que decimos. Más adelante vamos a ir leyendo que cuando Moisés repite la ley al pueblo en el libro de Deuteronomios, vuelve y hace énfasis en este asunto. Deuteronomio el capítulo 23, los versículos 21 al 23 dice, cumplan sus promesas a Dios. El que no promete, no comete pecado. En cambio, el que promete y no cumple, sí comete pecado. Dios castigará a quien no cumpla sus promesas. Si alguien por su propia voluntad le hace una promesa, tiene la obligación de cumplirla. O sea que para Dios, según el libro de Deuteronomio, es un pecado dejar de actuar lo que hemos hablado que haríamos. Y ese pecado, como todos los otros pecados, no va a quedar sin castigo. Así que en pocas palabras, lo que Dios le está diciendo al pueblo es, si hablan, tienen la obligación de cumplir lo que hablaron. Con la Biblia se desmiente el dicho que muchas personas suelen usar, especialmente los hombres, donde dice que un hombre tiene derecho de rajarse 7 veces al día. Y pensándolo bien, pues sí puede hacerlo, pero 7 veces será castigado. Dios está buscando un pueblo que lo imite, un pueblo que llegue a ser como Él, que no miente, que guarda el pacto, la promesa, la palabra fiel. Y aquí viene el consejo más sabio de labios del rey más sabio de la historia. Así que tiene mucha sabiduría. Y fíjense lo que dijo el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, el capítulo 5, los versículos 2 al 6. No hagas promesas a la ligera, y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas.
Y ahí va el consejo, es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Sumamente graves las consecuencias, ¿no? Por eso el consejo, no te apresures a hablar. Y si ya hablaste, no trates de defenderte, no trates de excusar, no trates de decir, lo hice apresuradamente. Ahora, apresúrate a cumplir lo que prometiste a Dios o lo que le prometiste al hombre. El rey David en una ocasión le pregunta al soberano del universo, a Dios, y le dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Entonces el Señor le responde describiéndole a los salvos y los describe con varias cualidades que son bien interesantes y que podemos leer en el Salmo capítulo 15, pero el versículo 4 habla sobre el tema que estamos hablando, describiendo a los que van a ser salvos, a los que van a morar con Jehová. Y dice, el que desprecia al que a Dios desprecia, pero honra al que da honra a Jehová. El que cumple sus promesas aunque salga perjudicado. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Así que ahí tenemos el secreto para estar firmes. Cumplir nuestras promesas, cumplir nuestra palabra, aunque salgamos perjudicados. Así que, según el salmista, los que lleguen al cielo han cumplido su palabra, aunque el cumplir lo que han prometido, lo que han hablado, sea en su propia contra. Esos son los hombres de valor. Esos son los verdaderos hombres. Son personas en las que se puede confiar. Son personas que reflejan el carácter del soberano del universo. Y en el libro Mensajes para los jóvenes, la página 105, el párrafo 1, escribiéndole a un joven, pero lo podemos hacer nuestro y debiésemos hacerlo nuestro porque esto ya es completamente en nuestros días. Y le dice, estarás en constante peligro. Podemos estar en constante peligro debido a una acción que hacemos, hasta que comprendas la verdadera fuerza de voluntad. Podrás creer y prometer todas las cosas, pero tus promesas o tu fe no tendrán valor hasta que hayas puesto la voluntad del lado de la fe y la acción. Si peleas la batalla de la fe con toda la fuerza de tu voluntad, vencerás. No puedes confiar en tus sentimientos, tus impresiones, tus emociones, pues no son dignos de confianza, especialmente por tus ideas pervertidas y el conocimiento de tus promesas quebrantadas y tus votos no cumplidos. Esto de los votos no cumplidos, las promesas quebrantadas, debilita tu confianza en ti mismo y la fe de otros en ti. En pocas palabras, si un hombre o un joven no puede cumplir sus promesas, al contrario es tan débil que quebranta sus votos, no es digno de confianza. No se puede confiar ni en sus sentimientos, ni en sus impresiones, ni en sus emociones, ni siquiera en su fe. Su fe es tan valiente. Porque si no cumple lo que ha prometido con las personas, ¿cómo va a poder cumplir sus votos con Dios? Si en lo poco es infiel, que no sueñe, que no soñemos con ser fieles en lo mucho. Es en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles de nuestra vida, en los que demostramos si estamos siendo fieles, si tenemos voluntad y fe en acción. Si una mujer joven hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento, mientras todavía vive en la casa de su padre y su padre se entera del voto o de la promesa y no se opone, entonces todos sus votos y todas sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su padre, el día que se entera, se niega a darle permiso para que cumpla el voto o la promesa, quedarán anulados todos sus votos y todas sus promesas.
el Señor la perdonará, porque su padre no le permitió cumplirlos. Y aquí Dios agrega una bella excepción a la regla. Todos deben cumplir su palabra, pero la hija que aún vive con su padre puede verse libre de sus palabras. Si el padre, cuando se entera de lo que su hija dijo, le niega que cumpla su palabra. Así que como hijas estamos sujetas a nuestro padre mientras vivimos en su casa. Aunque la nena prometa lo que quiera, si su padre le dice no lo vas a hacer, ella queda libre. Y aunque no cumpla una hija su palabra, no le es contado como pecado. Ella queda libre, porque el padre tiene potestad, tiene autoridad sobre su hija. Así que bíblicamente no es como dicen coloquialmente aquí, que dicen, pues pídele permiso a tu mamá, y que ya cuando los quieren molestar dijo tu mamá que no. No, realmente no es así. Más bien es, dijo mi papá que no. El padre tiene esa potestad sobre las mujeres del hogar, sobre las hijas, en este caso. Y es una muy buena oportunidad porque a veces a lo mejor la mujer puede hablar movida por sus hormonas, ya que las mujeres tenemos cambios hormonales constantemente, pero el padre es un apoyo en este caso para poder ayudarle a la mujer, a la hija, si ha hablado movida por su sistema hormonal. El objetivo de esta ley es proteger a la mujer, es proteger a la hija, porque Dios conoce, sabe que después del pecado hubo cambios en el cuerpo de la mujer. Muchas mujeres ven esto como algo muy patriarcal, como que eso estuviera mal, pero realmente es una bendición para las mujeres, es una salvaguardia del mundo que puede ser duro y que puede ser difícil y aún de nuestro diario vivir, que a veces es difícil. Ahora bien, supongamos que una joven hace un voto o se compromete a sí misma al hacer una promesa impulsiva y luego se casa. Si su marido llega a saber de su voto o de su promesa y no se opone el día que se entera, sus votos y sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su marido se niega a aceptar su voto o promesa impulsiva el día que se entera, sus compromisos quedarán anulados y el Señor la perdonará. Ahora Dios le plantea el siguiente paso o otro caso a su pueblo. Porque cuando la mujer se casa, pasa la autoridad del padre sobre su hija al esposo. Ahora el que va a cuidar, el que va a mantener a esta mujer es su esposo. Por eso es que el esposo pagaba la dote al padre de la joven. Así que si al esposo no le agradaba la promesa que su prometida había hecho, el esposo podía desligarla de esa promesa y la mujer quedaba libre de sus palabras, no le era contado pecado. Y esto, como estamos viendo, no solo era para las mujeres del Antiguo Testamento. Aún en nuestros días tenemos ese privilegio y esa responsabilidad de que nuestro esposo nos pueda librar de nuestras palabras. Y la inspiración, hablando de este tema, nos dice en Joyas de los Testimonios, el tomo 3, la página 96, el párrafo 2. Tenéis ahora deberes que cumplir que no existían para vosotros antes de vuestro matrimonio. O sea que cuando una persona se casa o dos personas se casan, tienen deberes nuevos, deberes que no existían antes y deben de estar conscientes, deben de conocerlos para poder ponerlos en práctica, para poder cumplirlos. Y el consejo viene, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Examinad con cuidado las siguientes instrucciones. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que, como la iglesia se sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea que aplica en nuestros días. Aún en nuestros días, el marido es cabeza de su esposa, así como Cristo
es la cabeza de la iglesia. Y así como se supone que la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. ¿Será que la iglesia está siendo un buen ejemplo para las familias, para las mujeres, para los hogares? ¿O la iglesia ya no se está sujetando a Cristo? Esta cita está haciendo referencia a las palabras del apóstol Pablo que están en Efesios, el capítulo 5, versículos 21 al 25, donde dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que era imposible dejar de lado este tópico sin llevarlo al plano espiritual. Sabemos que en la Biblia, cuando se menciona a una mujer, ya lo hemos visto en repetidos capítulos anteriores, se hace referencia o se está representando a la iglesia, a la prometida de Cristo. Aquí el apóstol Pablo deja claro el simbolismo, deja claro lo que una mujer representa en la Biblia. Así como el esposo pagaba la dote por su esposa, así Cristo pagó el precio de la iglesia, y ahora la iglesia llega a ser propiedad de Cristo. Es de Cristo y de ningún otro. Por lo tanto, la iglesia tiene que estar sujeta a su esposo, que es Cristo. Pero tal parece que ahora tenemos una iglesia feminista, una iglesia que ya no se quiere sujetar a su esposo, que quiere hacer su propia voluntad, quiere cumplir sus propios votos sin consultar a su esposo, y aún se da la oportunidad, la iglesia, de meter a un tercero en esta relación de Cristo y la iglesia. Quiere meter al amante y dice: no importa lo que tú digas, yo voy a hacer como a mí me place. Ya no quiero que tú seas mi cabeza, solo quiero llevar tu nombre de cristiana, sí, pero no quiero que tú me digas qué hacer, que tú me aconsejes, no quiero que tú seas mi cabeza. Vemos a muchas iglesias que se dicen ser cristianas, que se ponen a firmar acuerdos. La novia del Cordero, sí, está comprometida, pero anda firmando acuerdos, convenios con el mundo, con la política, a pesar de que su novio, el esposo, Cristo Jesús, no los aprueba. Desecha a la iglesia al que dio su vida por ella y se sujeta a otro hombre que ni es su padre, ni es el esposo. Y al ver nuestro Creador, o el espíritu de profecía, al ver esta condición, da la solución, da el consejo. Joyas de los Testimonios, el tomo 3, la página 203, el párrafo 4 nos dice: cuando el Espíritu Santo rija la mente de los miembros de nuestras iglesias, ¿quién es la cabeza de la iglesia? El que rige la mente, ¿no? La cabeza de una persona es la que rige, dirige la mente de esta persona que está teniendo una cabeza sobre ella, ¿no? Entonces, el que rige la mente, la cabeza, el Espíritu Santo, cuando sea reconocido el verdadero Espíritu Santo, se verá en la iglesia una norma mucho más alta de la que se ve ahora en el habla, en el ministerio y en la espiritualidad. Los miembros de las iglesias serán refrigerados por el agua viva y los obreros trabajando bajo una cabeza, a saber, Cristo, revelarán a su Maestro en espíritu, en palabras y en acción. ¿Quién es el Espíritu Santo que rige o que debiese estar rigiendo la mente de los miembros de nuestra amada Iglesia Adventista? Según esta cita, la cabeza de la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Y quién es esa cabeza? Dice, es el agua de vida, el Maestro, Cristo Jesús, el verdadero Espíritu Santo. Cuando se reconozca, cuando la iglesia reconozca al verdadero esposo, habrá cambio en la iglesia, habrá cambio en sus palabras, en sus actos y en su espíritu. Y se alentarán unos a otros a progresar en la grandiosa obra final en la cual están empeñados. Habrá un sano incremento de la unidad y del amor que atestiguará al mundo
que Dios envió a su Hijo a morir por la redención de los pecadores. La verdad divina será exaltada, y mientras resplandezca como lámpara que arde, la comprenderemos cada vez más claramente. O sea que el objetivo de la Iglesia es conocer la verdad divina de que Dios envió a su Hijo al mundo para redimir a su Iglesia, para pagar la dote, para comprar a su esposa. Y si esa Iglesia quiere llegar al éxito, si quiere ser perfectamente feliz, debe aceptar a Cristo como su cabeza. Pero si se trata de una viuda o de una divorciada, esta persona deberá cumplir con todos sus votos y todas sus promesas. Nos dice la inspiración, hablando de el cumplir nuestra palabra, el cumplir nuestras promesas, nuestros votos, en el libro Joyas de los Testimonios, el tomo 1, entre nuestro pueblo debe haber un despertar acerca de este asunto, del asunto de cumplir lo que hablamos. Son solo muy pocos los hombres que sienten remordimiento de conciencia si descuidan su deber de cumplir lo que hablaron, hablando bajo el contexto de la cita. Muy pocos sienten remordimiento del alma por robar diariamente a Dios. Si un cristiano deliberada o accidentalmente paga a su vecino menos de lo que le debe, o se niega a cancelar una deuda honorable, su conciencia de este cristiano le perturbará a menos que esté cauterizada. No puede descansar su conciencia cuando una persona cristiana ha robado, ha pagado menos de lo que debía. No puede descansar aun cuando nadie sepa del asunto sino solo él. Y sin embargo, hay muchos votos descuidados y promesas que no han sido pagadas, y cuán pocos afligen sus ánimos acerca del asunto. Cuán pocos sienten la culpabilidad de esta violación de sus deberes. Debemos sentir nuevas y más profundas convicciones al respecto. La conciencia debe ser despertada y el asunto debe recibir sincera atención, porque habrán de dar cuenta de ello a Dios en el último día, y sus exigencias han de ser cumplidas. O sea que esta cita pone al mismo nivel el pecado del robo con el pecado de no cumplir nuestras propias palabras. Y advierte al pueblo de Dios, a la iglesia, a los miembros, que la única manera de poder romper nuestros votos es que tenemos la conciencia cauterizada. Por eso no nos perturba, por eso no nos molesta, no nos da remordimiento de conciencia el romper nuestras propias promesas, nuestras propias palabras. Y ella termina diciendo, pónganse serios en este asunto, porque de cada palabra que hablemos, por muy ociosa, por muy de repente salió la promesa, no lo pensé, pues de cada una de esas palabras que hablemos daremos cuenta en el día del juicio, porque por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras también seremos condenados. Promesas, votos, juramentos, palabras sin cumplir pueden ser la causa de nuestra pérdida eterna. Podemos perder el cielo, la vida eterna, por incumplir nuestras propias palabras. Así que no es cosa sencilla este asunto. Con razón el sabio Salomón aconseja y nos dice: no hables, calla, no prometas, porque después estarás atado a tus propias palabras. Y si ya habló, sea hombrecito, cumpla lo que dijo. Ahora bien, supongamos que una mujer está casada y vive en casa de su esposo cuando ella hace un voto o se compromete a sí misma con una promesa. Si su marido se entera y no se opone, entonces su voto o su promesa sigue en pie. Pero si su marido se niega a aceptarlo el día que se entera, entonces su voto o su promesa quedará anulado y el Señor la perdonará. Su marido puede confirmar o anular todo voto o toda promesa que haya hecho para negarse a sí misma.
Pero si no se opone el día que se entera, esto significa que está de acuerdo con todos sus votos y todas sus promesas. Si él espera más de un día y entonces intenta anular un voto o una promesa, él recibirá el castigo por la culpa de ella. Estas son las ordenanzas que el Señor le dio a Moisés acerca de las relaciones entre el hombre y su esposa y entre el padre y su hija joven que todavía vive en su casa. Mientras leía esto, llegué a la conclusión de que el objetivo de esta ley era que la mujer consultara con su esposo el tema antes de hablar. Oye, mira, quisiera hacer esto, prometer tal otro, ¿qué piensas? Y así al hablarlo, al exponerlo la esposa, la hija con el hombre que es su cabeza, se evitaba que la mujer cometiera un error. Se salvaguardaba a la mujer de verse atada por sus propias palabras. Eso mismo debió haber hecho Eva. Debió haber consultado con Adán antes de creer y obedecer las insinuaciones de la serpiente. Mira, Adán, está pasando esto, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas? ¿Qué hacemos? ¿Será que la Iglesia consulta a Cristo ante cada uno de sus movimientos? ¿Ante cada una de sus palabras? ¿O ya se siente autónoma? Ya habla sin pensar, sin preguntar a su esposo. Ahora, igual que en el tiempo antiguo, Satanás ha introducido la idea de que sujetarse al esposo es malo, es machismo, nos minimiza a nosotras como mujeres, nos humilla. Cuando es una gran bendición, nos hace libres, nos da felicidad perfecta, nos salvaguarda del mundo, nos presenta perfectas ante Dios. Y por este pensamiento que Satanás ha introducido en la mente de muchas mujeres, miles de hogares están siendo destruidos. Miles de esposos destruidos, niños abandonados, hogares destrozados. Y saben, muchos hombres se quejan de estas ideas o de estas mujeres que, bueno, ahora se llaman feministas. Y me ha tocado escucharlos decir, no, pues que causa mucha molestia a esas mujeres y no sé cuánto y no sé qué yo lo otro. Y yo simplemente les hago una pregunta. Oye, ¿tú crees en la Trinidad? Y si me dicen que sí, yo les digo amén. Que su mujer, que sus mujeres les hagan drama, que se pongan al brinco, que no se les sujeten, que les hagan problemas, yo las apoyo. Porque si tú no estás aceptando el orden celestial y allá en el cielo no hay jerarquías, el hijo no se sujeta a su padre, ¿por qué acá nosotros deberíamos tener un orden? ¿Acaso no dice la sierva del Eterno que nuestros hogares debieran ser un pedacito de cielo? Si en el cielo Cristo no se sujeta a su Padre, si Dios no es la cabeza de Cristo, ¿por qué mi esposo tiene que ser mi cabeza? Que haya igualdad de género, como dicen las feministas. Aunque obviamente esto lo digo un poco irónico, pero es así de claro. Y es que no es resultado del pecado el orden, la jerarquía. Es el plan original de Dios. Por algo dice la inspiración que Eva era poco más bajita que Adán. Por algo Adán es mayor que Eva o era mayor que Eva. Nació antes que Eva, porque el varón es mayor en edad, en posición, en rango que la mujer. Desde el inicio, desde antes del pecado. No son ideas, es lo que Dios dijo. Así era el plan original de Dios. Y Dios sabe que creando así a la humanidad es perfecta, es buena en gran manera. Y como pueblo debiésemos estar apuntando a llegar a ese estado sin pecado, a ese orden, no solo en nuestra familia, sino también como iglesias, a ese orden que Dios instituyó en el principio. Ah, pero eso no es así. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni en la iglesia. Mucho menos en el hogar. Bellas feministas porque lo entienden y siguen el ejemplo de su varón, de su cabeza trinitaria. Si no hay jerarquía en la familia celestial, ¿por qué debería haber jerarquía en la familia terrenal? El unitarismo o unicitarismo, por el contrario del trinitarismo,
Siembra la idea de que un solo ser puede hacer la de papá, puede hacer la de mamá, puede jugar roles, puede ser lo que tú quieras ser. Tú mismo puedes cambiarte y ser otro género y no necesitas del orden establecido por Dios para poder manifestar una familia. Tristemente, las iglesias son el semillero del mundo LGTB. No se quejen de los resultados, es lo que ustedes mismos han sembrado, y todo lo que el hombre siembre, eso también segará. No se quejen de las mujeres, vayan a quejarse de su iglesia, de sus dirigentes religiosos, que aceptaron las doctrinas que destruyen el orden, la jerarquía, el hogar. Porque este sentimiento de parte de las mujeres es simplemente el resultado de sus propios actos, no es la causa. Si quieren eliminar el problema, vayan a la raíz. La culpa no es de la mujer. Y aclaro que seguir este curso, esa idea de igualdad en el ámbito en que lo ponen los trinitarios y las feministas, no en el ámbito bíblico donde dice que Cristo es igual a Dios, a su Padre, que Eva es igual a Adán, a su esposo, no en esa igualdad, sino en la igualdad que ellos ponen trinitarios, feministas, igualdad de género. Esto destruye al hombre, destruye a la mujer y aún destruye el plan de redención. Lo destruye todo. Y mis amados, esto no es idea mía, esto del orden celestial. El apóstol Pablo lo dejó bien claro. Quiero que sepan, les dice a la iglesia de Corintios, que les quede claro, que tengan presente esto, ya que es importante. Les dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo, es la cabeza, el dirigente, eso es el orden celestial. Así como el varón es la cabeza de la mujer, así Dios es la cabeza de Cristo. Así como Cristo se sujeta a su Padre al punto de decir, mi Padre mayor es que yo, las obras que yo hago no las hago por mí mismo, el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras, yo no hablo ninguna palabra de mí mismo, el Padre es el que habla a través de mí, el enviado no es mayor que el que lo envió, y mi Padre es quien me envió a mí al mundo. Es más, mi Padre mayor es que todos, dijo Cristo. Pues así como Cristo se sujeta a su Padre, así el varón se va a sujetar a Cristo, y la mujer se va a sujetar a ese varón que está sujeto a Cristo. Y algunos dicen, no, cuando leen estos versículos, esto Cristo lo está diciendo acá en la tierra. Cristo está hablando como humano, como hijo de hombre, no como el hijo de Dios. Pues sorpresa, nos dice la inspiración que ese orden, esa jerarquía, fue la primera ley del cielo. Fíjense cómo dice, consejos para la iglesia. El orden es la primera ley del cielo. Y el Señor desea que su pueblo revele en sus hogares el orden y la armonía que prevalecen en las cortes celestiales. La verdad nunca posa sus delicados pies en un camino de inmundicia o impureza. La verdad no produce hombres ni mujeres rudos y desordenados. Eleva a todos los que la aceptan a un nivel superior. Bajo la influencia de Cristo, la cabeza de la iglesia, la cabeza del varón, se lleva a cabo una obra de constante pulimiento. O sea que el orden fue la primera ley del cielo. Está puesta aún antes, mucho antes del pecado, desde antes de crear a nuestro mundo. Y esa primera ley del cielo tiene vigencia hasta nuestros días. Por lo tanto, es una de las leyes que Satanás ha tratado de destruir, de borrar de la mente del ser humano. Desde el primer día de su rebelión en el cielo, ese era su objetivo. Ocultar, dice el espíritu de profecía, que Cristo es el Hijo de Dios. Ocultar que Cristo se sujetaba a su Padre y con gran éxito ha traído esta mentira del desorden, de no jerarquías. No jerarquías en el cielo, pues tampoco jerarquías en la tierra. Y ya mencionábamos anteriormente que aún la ciencia, la medicina, admite que la entropía, el desorden, la falta de orden es la primera causa de todas y cualquier enfermedad. Donde no hay orden, llega la enfermedad. Por eso ahora ya no son 10 leyes de la salud, son 8.
porque Satanás, su objetivo constante es contra la ley de Dios, contra el orden celestial, y donde hay entropía, desorden, cualquier enfermedad germina. La primera que germinó fue el pecado. En el cielo, el número 1 es Dios. Dios es un gobernador moral y también un padre, un ser personal. Él es el legislador. Entonces, el Padre es Dios, es el legislador. Pero, continúa la jerarquía, el Hijo de Dios fue el siguiente en autoridad después del gran legislador. O sea que, número 1 está Dios, después sí, el siguiente en autoridad a Dios, que es un Padre, es el Hijo de Dios. Y después del Hijo de Dios, ¿quién seguía? Nos dice, Satanás en el cielo, antes de su rebelión, era un ángel elevado y exaltado. Era el próximo en honor al amado Hijo de Dios. Satanás, el jefe de los ángeles caídos, una vez tuvo una posición exaltada en el cielo, fue el siguiente en honor a Cristo. O sea que en el orden celestial estaba el Padre, quien es Dios. Luego seguía el siguiente en autoridad, que era el Hijo de Dios. Y en siguiente lugar estaba Lucifer, que era el querubín protector, era el próximo en honor al amado Hijo de Dios. Y dice Lucifer, no, así yo no. Yo subiré a las alturas, en lo alto pondré mi trono a los lados del norte. ¿Por qué yo tengo que ser el tercero? Yo no quiero ese puesto. Yo quiero que a mí me adoren así como adoran al Padre y así como adoran al Hijo de Dios. No quiero asumir el lugar que me corresponde. Agreguemos a otro ser digno de adoración. Y hasta el final del conflicto, dice el apóstol Pablo, el orden celestial permanecerá. Aunque Satanás se opuso, se opone y se opondrá constantemente a este orden celestial, el orden celestial va a permanecer. Ese deseo de Satanás de entrar en el consejo de paz, en el que solo participaban ambos, dice el profeta Zacarías, jamás se cumplirá. Hasta el fin, cuando el conflicto termine, Cristo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas. Y esto es a su Padre. Así que los que quieran ser salvos, estar en armonía con sus votos y promesas, con el orden, con salud, con salvación, presten atención al tema. Los maridos deben estudiar el modelo. Es responsabilidad del marido, de la cabeza de la esposa, estudiar este modelo celestial. No decir, ya cuando estemos en el cielo lo entenderemos. No, es su responsabilidad estudiar este modelo y procurar saber lo que significa el símbolo representado en la epístola de los Efesios, la relación que sostiene Cristo con su iglesia. En su familia, el esposo ha de ser como el Salvador. ¿Como quién? Como el Salvador. Se destacará él en la noble virilidad que Dios le dio y procurará siempre elevar a su esposa y a sus hijos. ¿Alentará en derredor suyo una atmósfera pura y dulce? Mientras asevera sus derechos a ejercer la autoridad, ¿no cultivará tan asiduamente el amor de Jesús para hacer de él un principio permanente que rija su hogar? Procure cada esposo y padre comprender las palabras de Cristo, no en forma unilateral, espaciándose simplemente en la sujeción de la esposa a su marido, sino considerando a la luz de la cruz del Calvario su propia posición en el círculo de la familia. Esencial, la obra, la creencia del esposo, el sacerdote de la familia. ¿Está creyendo la verdad? ¿Es tu cabeza Cristo? ¿O es otro que no es el Hijo de Dios? Si no es así, ¿qué tipo de cabeza vas a ser? ¿A dónde vas a llevar a tu familia? ¿Como cabeza del hogar, estás siguiendo las huellas del gran rebelde? ¿O estás siguiendo al Cordero donde quiera que va? Procura, varón,
padre, esposo, comprender las palabras de Cristo y el modelo. Ponte lúcido, deja el vino de Babilonia para que puedas comprender el plan de redención, porque cuando llegues al cielo, el juez de toda la tierra no te va a preguntar por nada, más que ¿dónde está la esposa y los hijos que te di? ¿Qué le vas a responder? He aquí mi esposa, una feminista, porque no le enseñé ni por palabra ni por precepto el orden celestial, porque decidí ignorar el plan de redención que revelaste claramente. Como ministros de la iglesia, pastores, dirigentes religiosos, ¿a qué novia le van a presentar al Cordero? ¿Podrán decir, como el apóstol Pablo de mi amada iglesia adventista del séptimo día esto? Porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Celáis a la esposa de Cristo? Habéis sido puestos como guardianes del rebaño. O ustedes mismos le están enseñando a la iglesia a andar con un amante, a tener otro espíritu que no es el espíritu de Cristo. Ustedes mismos provocan a la iglesia a andar en adulterio, a andar de adúltera. Un día van a dar cuenta de su fidelidad y de todas y cada una de sus palabras. Y mis amadas damas, mi amada iglesia adventista del séptimo día, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué le pasó a Eva? Junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico. Pero a semejanza de las inquietas Evas modernas, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había designado. En su afán de subir más allá de su posición original, Eva descendió a un nivel más bajo. El mismo resultado, dice la inspiración, lograrán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios. En su esfuerzo por alcanzar posiciones para las cuales Dios no las ha preparado, muchas están dejando vacío el lugar donde podrían ser una bendición. En su deseo de lograr una posición más elevada, muchas han sacrificado su verdadera dignidad femenina y la nobleza de su carácter, y han dejado sin hacer la obra misma que el cielo les señaló. Ni siquiera podemos decir que somos siervas inútiles, porque ni aún lo que teníamos que hacer, hicimos. Si seguimos los pasos de Eva, obtendremos el mismo resultado de ella. En nuestro afán de subir más alto que el lugar que Dios nos designó, supuestamente a una esfera superior, hacer algo para lo que no se nos creó, dejamos de ser perfectamente felices y caeremos más bajo, al igual que Lucifer, al igual que Eva. Miles de mujeres hoy en día destruidas, enfermas, en decadencia, no solo física, sino también mentalmente, simplemente por romper esta primera y sencilla ley del cielo, el orden, por rebelarse a su cabeza. Dios, la cabeza de Cristo, Cristo, la cabeza del varón, y el varón, la cabeza de la mujer. Mis amadas, no se dejen engañar. Despierten y vean el lugar tan privilegiado que tenemos. Disfrútenlo. Ocupamos el lugar más privilegiado.
ese lugar que nadie más puede tomar, y hagamos la obra que el cielo nos señaló para que podamos alcanzar ese estado pleno de perfecta felicidad. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, en esta mañana estamos a sus pies, agradecidas por la bendición que usted nos ha otorgado de ser sus hijas, de ser protegidas en el círculo familiar, de tener nuestra cabeza, nuestro Padre, nuestro esposo, que está siendo dirigido por su Hijo Cristo Jesús, que también se sujeta a usted, que también lo reconoce a usted como su Padre, como la cabeza de todos, como aquel que está sobre todos, que es mayor que todos. Gracias, Padre, por esta gran bendición. Ayúdenos a poder seguir las pisadas de nuestra cabeza, de seguir al Cordero donde quiera que va, y de poder cumplir alegremente ese plan que usted nos ha dejado, de no dejar vacío ese lugar, ese hogar que nadie más puede llenar. Denos de su Espíritu, del Espíritu de Cristo, y úsenos para ser obreras suyas, criando, enseñando a nuestros hijos, a la próxima generación de cabezas que van a dirigir hogares, Padre. Esto se lo pedimos y se lo agradecemos en los méritos, en la sangre, en el poder de Cristo Jesús, quien es el Consolador, el Intercesor, el Mediador, el Parácletos, el todo de la Iglesia. Amén. Amén. Amén.